Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero popular que dice saber más por viejo, que ha vivido en los Andes, la Amazonía y la costa ecuatoriana salvando vidas, protegiendo bosques, que por haber estudiado y ser un doctor, jurisconsulto o un doctor egresado de una universidad. Hoy les hablaré sobre lo que estamos viviendo en especialmente Quito y en el Ecuador, que es esta xenofobia a los venezolanos alentada por la propuesta del presidente Lenín Moreno, el hombre compasivo, el que hace la patria de todos, de expulsar a los venezolanos que han cometido delitos en Ecuador, lo cual evidentemente parece razonable. Para entender la situación partiremos del hecho de que Venezuela es un país que ha sufrido un bloqueo y luego tuvo uno que se llama pánico de abastecimiento que generó un increíble desabastecimiento en un país que a diferencia de Ecuador no producía nada, sino que todo lo importaba. El negocio era vender petróleo e importarlo todo. Cuando se produce esta crisis, le sucede lo mismo que le sucedió a Cuba, que un día Fidel Castro se le ocurrió convertir a toda la isla en un paraíso de caña de azúcar. Se convirtió en el país primer exportador mundial de caña de azúcar. Cuando vino el fin de la Unión Soviética, lo que se llama el periodo especial desde 1985 a 1992, no les compraban el azúcar, no tenían a quién vender, los precios del azúcar cayeron por el exceso de oferta, ya Rusia no quería pagar los precios que Cuba que le venía pagando a Cuba, y Cuba entró en un colapso porque no producía nada. Este fenómeno similar lo vivió Venezuela. Por supuesto, a esto se suma que al no haber mercado, al no haber productores, proveedores y al no haber compradores, que fue lo peor, el gobierno cometió el grave error primero de devaluar la moneda sin tener conciencia y en segundo lugar de reducir los salarios. Error grave, fundamental, para que una crisis se desencadene. El momento que usted reduce los salarios, no solamente que perjudica al que compra, al que recibe el salario, que ya no puede comprar lo que compraba antes, sino que el que vendía tampoco puede vender lo que vendía antes. Y se genera entonces toda la espiral que se llama la espiral de la caída de los salarios. Y el momento en que hay una espiral de caída de los salarios, como en Argentina, que también vivió lo mismo, como ahora en Brasil, que está comenzando a vivir lo mismo, se genera un colapso económico, que es lo que vive Venezuela. Este colapso económico se tradujo en una falta de alimentos. Lo más importante, la falta de alimentos. Esto obligó a la gente a salir del país. Pero había un problema. Las cárceles tampoco tenían alimento y no podían matar a los presos de hambre. Tampoco los hospitales. Tampoco los estudiantes. La solución fue de abrir las cárceles para que los presos salieran a ver cómo sobreviven y por supuesto todos procuraron salir a otros países donde no tenían un récord policial, no tenían antecedentes. Era una oportunidad de salir a una nueva vida. Pero muchos de ellos llegaron a países como Ecuador, Perú y otros, donde las condiciones no eran lo mismo que llegar a Estados Unidos o a Europa, donde los salarios son buenos y se puede sobrevivir en las calles. Acá la dificultad de obtener recursos de alimentos y todo lo demás era más marcada y entraban en competencia con los pobres de cada uno de estos países.
Por supuesto, la gente buena de Venezuela ha logrado ubicarse, ha logrado salir adelante, ha logrado surgir. Muchos de los delincuentes dijeron, bueno, es una nueva posibilidad, es una oportunidad. Ya cometí un error, tengo la oportunidad de vivir de otra manera. Y lo hicieron. Se convirtieron en personas trabajadoras, confiables, capaces de sobrevivir en un ambiente hostil como era el ambiente sudamericano para los venezolanos. Pero por supuesto hubieron aquellos que tenían ya la patología criminal, tenían ya la patología del delito, tenían la patología de la violencia. Y llegaron a países como Ecuador y terminaron haciendo actos que se sobredimensionaron porque eran hechos por venezolanos. El mismo acto hecho por un ecuatoriano no significa mayor cosa. Todos leemos en la prensa que los ecuatorianos matan a sus mujeres allá, por aquí, por allá. Todos sabemos que los ecuatorianos no tienen ningún escrúpulo en clavarle una puñalada cuando usted no le entrega una billetera. Eso es pan de todos los días. Lo que no admitimos es que los venezolanos vengan a hacer lo mismo en Ecuador. Y claro, estas semanas pasadas asesinaron a una señora que era voluntaria con los niños de cáncer, una persona que no tenía ninguna razón de ser atacada y peor de ser asesinada por un muchachón al que se le culpa de haber sido el asesino que le disparó en plena calle con 2 tiros a la cabeza y apenas tenía 19 años. El problema fundamental de este muchachón era ser venezolano. Hasta eso el gobierno ecuatoriano reacciona y dice: voy a sacar a todos los venezolanos que tengan antecedentes criminales, los vamos a regresar a su país. Vale señalar que a Venezuela están regresando todos los venezolanos que no tienen antecedentes criminales porque ya han recorrido América Latina y se han dado cuenta que existe un ambiente hostil, que no es que la situación en los países sudamericanos es tan peor o tan mejor que en Venezuela, y porque Venezuela está siendo asesorada por la Unión, por Rusia, y Rusia ya pasó por esto. Yo personalmente fui a Rusia en 1992 y con mis ojos soy testigo ocular. Vi lo mismo que vive Venezuela, con una enorme diferencia, que en Venezuela solamente han emigrado 4 millones. Rusia, cuando yo fui, era tal la debacle de la Unión Soviética que de Rusia salieron 20 millones de seres humanos. Exportó a todo el planeta Tierra seres humanos y esa gran migración rusa fue el origen de la famosa mafia rusa, que ahora es la mafia más inteligente del planeta. Y no solamente que es la más inteligente del planeta, sino que es la cuna de los multibillonarios rusos. Vale señalar que Rusia es el segundo país en el mundo con más multibillonarios después de Estados Unidos. Tiene más que Inglaterra. Entonces, nos queda por analizar si lo que estamos ahora reaccionando contra los venezolanos, porque ya sabemos que los venezolanos que se quedan son los que han logrado ya insertarse económicamente en el país, y los otros están regresando a su país porque Rusia le está ayudando a salir a Venezuela. Rusia ya pasó por esto, sabe que para salir de una crisis como esta, lo primero que hay que hacer es recibir dinero de los migrantes. Esa es la primera forma de salir. Rusia recibía de sus 20 millones de dinero. Segundo, se necesita que las condiciones del mercado cambien
y le permitan a Rusia, en el caso de Rusia, volver a exportar petróleo, porque la crisis rusa se sucede exactamente de la misma forma que se sucede la crisis de Venezuela. Estados Unidos le provee a Rusia de un sistema computarizado para el gran oleoducto transsiberiano, que tenía que llevar petróleo a Europa. Luego le hacen una jugada magistral, un hackeo a sus computadoras, a las computadoras norteamericanas que les dieron a los rusos. Estallan los oleoductos de Rusia y encima Estados Unidos inunda, fuerza a los países árabes a inundar el planeta con petróleo. El precio del petróleo cae a $8. Rusia, además de que ya había perdido el ingreso petrolero, tiene que entrar en una competencia militar con Estados Unidos. Es lo mismo que pasa con Venezuela, que tiene que gastar en armas para enfrentarse el asedio norteamericano. Y eso les lleva al colapso a Rusia, a la Unión Soviética. Y se tiene que dividir y logran separar a la Unión Soviética. Se separan todos los países de Europa del Este, se separan Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Letonia, Latvia y Estonia, todos los países de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, los del Mar Negro. Entonces se desarma la Unión Soviética. Fue una gran victoria para George Bush y Ronald Reagan. Ronald Reagan presidente, George Bush vicepresidente y luego presidente de los Estados Unidos. Le ponen a Yeltsin de presidente, lo mismo que quieren hacer con Guaidó. Y le quitan a Gorbachev de la presidencia. Yeltsin sube a la presidencia y es un títere de Bush. Hasta que sube Putin. Y Putin convierte desde el 2002 al 2020, que estamos ahora, en la mayor potencia militar eficiente del mundo. Porque Estados Unidos es la mayor potencia militar ineficiente del mundo. ¿Cómo podemos decir que Rusia es la mayor potencia militar eficiente del mundo? Porque ha intervenido en la guerra de Siria, ha sacado a Al Qaeda, no solamente a eso, al Estado Islámico, le ha parado a Turquía, ha restaurado el gobierno de Al-Assad, y luego Rusia ha protegido a Irán, ha protegido a Venezuela. Inmediatamente que han entrado y los norteamericanos han sabido que Rusia está con Irán y que Rusia está con Venezuela, han preferido no meterse en una guerra porque conocen de las nuevas armas y del gran poderío. ¿Cómo logró Rusia pasar de una crisis peor que la que vive Venezuela a ser ahora el segundo mayor productor petrolero del mundo y la potencia espacial que más desarrollo de la vida en el espacio ha desarrollado? La diferencia entre el modelo de conquista espacial norteamericano y del modelo de conquista espacial ruso está en que el modelo de conquista espacial ruso se fundamenta en crear estaciones espaciales, crear ciudades en el espacio que vayan a visitar diferentes planetas, cojan lo que necesiten de esos planetas, pero no incidan en el planeta de tal manera que no pesquen enfermedades ni traigan pestes, como fue la conquista de América, ni al mismo tiempo destruyan a ese planeta llevando pestes y animales y cosas a ese país. No. En cambio, Norteamérica tiene el concepto de la conquista espacial la misma que Cristóbal Colón. Donald Trump ha dicho, mañana vamos a poner la bandera de los Estados Unidos en Marte. Como Cristóbal Colón dijo, aquí voy a poner la bandera de España en América. El mismo concepto. Pero nos trajeron pestes, nos trajeron horrores, nos trajeron esclavitud.
Bien, ahora que ya entendemos que Venezuela va a salir de la crisis, porque tiene la tutoría de Rusia, porque tiene la tutoría de China y porque Rusia ya experimentó esto y sabe cómo salir de una crisis como esta, no pasarán muchos años en que los venezolanos volverán a ser el país más rico de América del Sur, como lo fueron desde la época de la colonia y como lo son ahora, solo que no les permiten sacar su petróleo, no les permiten comprar el oro, no les permiten producir nada, los tienen bloqueados y les quieren imponer un gobierno y les quieren robar sus recursos. ¿Y por qué les quieren robar sus recursos? Porque si le roban los recursos a Venezuela, al mismo tiempo le quitan recursos a China, al mismo tiempo le quitan recursos a Rusia, que son los mayores inversionistas en Venezuela, y de esa manera piensa Estados Unidos que puede frenar a Rusia y China, que son en este momento sus mayores competidores en el globo terrestre. Esa es la situación. A no dudarlo, es un error grave pretender satanizar a los venezolanos, y tenemos que olvidar y recordar que nosotros fuimos liberados por aquellos venezolanos que vinieron a morir en esta tierra. Que Antonio José de Sucre y Simón Bolívar son los que nos dieron nuestra historia republicana, que aunque haya sido para mi criterio un error habernos separado de España, no fue un error habernos separado de la estúpida corona de un rey como Carlos III y sus sucesores. Muchas gracias.